Conflictos emocionales. Los problemas emocionales nos afectan en la manera en que pensamos y nos sentimos. Los síntomas pueden ser muy severos y en la mayoría de las ocasiones no desaparecen por sí solos. Además, pueden estar asociados a otras enfermedades. Lo primero que hay que hacer para superar problemas emocionales o de otro tipo es de saber en qué consiste, es decir, conocer y aceptar su causa como punto de partida para cambiar la situación. Solo a partir de identificar lo que nos ocurre podremos trabajar en ello. Existen diferentes problemas emocionales. En este artículo veremos y nos centraremos en 7 de ellos. Se han elegido en función de la prevalencia actual, es decir, por ser los que más invaden nuestras vidas y los que más incapacidades al no dejarnos ser o actuar como realmente queremos ser. Un conflicto emocional muestra un nudo interior que produce malestar y que la persona debe resolver. Se trata de un enredo que produce un punto de bloqueo, ya sea en el ámbito profesional o en el plano personal. Los conflictos emocionales pueden ser más difíciles de identificar ya que son inmateriales, es decir, no se observan de una forma visible, sin embargo se sienten. De hecho, los conflictos emocionales se sienten a nivel interno todavía más, cuanto más tiempo pasa sin que sean resueltos. Las personas pueden dar la espalda a sus conflictos emocionales intentando permanecer ocupadas con otros temas. Sin embargo, tarde o temprano aflorará un malestar que ha sido resuelto y sigue ahí. Si las emociones negativas nos invaden, podemos llegar a actuar con odio, ira, ser terriblemente cobardes, hundirnos psicológicamente, mentalmente y espiritualmente. En estas situaciones está claro que las emociones no solo no ayudan, sino que complican el problema, porque lo importante no es tanto lo que materialmente se está en juego, sino las reacciones emocionales que producen entre las personas involucradas. Esto suele pasar en las peleas o en las discusiones. Seguramente, si ambas partes reconocieran la parte del razón del argumento de la otra parte, podrían llegar a un acuerdo razonable. Pero lo que suele pasar es que cada parte emocionalmente afectada por prejuicios sobre la otra parte se obstina en sus razones pretendiendo imponer criterios sin más. Y esto genera respuestas agresivas de defensa y cada vez peor, se produce un conflicto emocional. Igual que ocurre con la facilitación emocional, que no se limita a situaciones individuales, pasa con los conflictos emocionales. Y por eso una de las causas más frecuentes de bajo rendimiento de las empresas es la presencia de conflictos emocionales entre sus miembros, conflictos que a veces, visto desde afuera, ni siquiera parecen importantes, pero para los complicados sí que lo son, y afectan mucho a su satisfacción laboral, a su rendimiento, incluso a su vida fuera del trabajo, deteriorando mucho su calidad de vida y dando lugar a situaciones muy desagradables y a uno de los más frecuentes motivos de baja laboral, que es la depresión. En las relaciones familiares y de pareja, las consecuencias son aún más desastrosas y la mayor parte de los problemas que se producen en las parejas se deben a la aparición y desarrollo de estos conflictos emocionales. Si analizamos los motivos por los que las parejas se deterioran, vemos que la pérdida del amor inicial se debe a pequeñas desavenencias que no deberían tener mucha importancia objetiva y que deberían resolverse fácilmente mediante acuerdos. Pero muchas parejas abordan estos problemas con la técnica de aguantar y perdonar por amor. Y en lugar de ir reparando los pequeños desperfectos inevitables en toda convivencia, los van tapando. Pero a la larga, ¿qué pasa? Que estas pequeñas cosas se repiten y si no se resuelven satisfactoriamente, se acumulan hasta producir heridas emocionales en ambos miembros de la pareja.
Y entonces empiezan a aparecer discusiones en las que lo menos importante es la razón por la que se discute, y lo que manda son las actitudes intransigentes, los orgullos heridos y el malestar acumulado. Una vez llegados a este punto, ya no se puede resolver el asunto con acuerdos, porque han entrado en juegos los conflictos emocionales. Y ya no se le pide a otra persona solo que deje de hacer o que haga algo, sino que pague con sufrimiento una reparación emocional, que la otra persona considera injusta o desproporcionada, ya que también tiene el derecho a que se reconozca su parte. Los conflictos emocionales no aparecen solo en las relaciones con los demás, sino también, aunque no son tan evidentes, en las relaciones con uno mismo. Muchas veces nos negamos a admitir lo que somos, lo que nos pasa, o intentamos engañarnos a nosotros mismos, y esto tiene un gran coste psicológico, emocional y espiritual. Cuando intentamos evitar el sufrimiento a base de negar la realidad, nos metemos en un camino sin salida, porque entonces ya no se trata de que queramos resolver nuestro problema, sino lo que queremos es que no exista o que se resuelva solo. Pero con esa actitud lo que conseguiremos es amargarnos constantemente la vida. Existen distintas herramientas de ayuda que pueden ser valiosas para resolver un conflicto emocional. El diálogo con una persona de confianza, ya que en el contexto de intimidad, las personas se sienten más cómodas para hablar de sí mismas. En la terapia, ya sea en un grupo de autoayuda o psicológica, inclusive las escrituras que se hacen dentro del programa nos pueden ayudar a cimentarnos realmente quiénes somos. Los conflictos emocionales forman parte del proceso de crecimiento y de la aventura del propio vivir, ya que las personas también aprendemos a gestionar nuevas experiencias a partir de la experiencia. Por ejemplo, el adolescente se siente inseguro ante nuevas vivencias. Quien accede a su primer trabajo también se siente desorientado ante la falta de práctica profesional. Las dudas de amor pueden producir incertidumbre. Envejecer trae consigo nuevos miedos. Las cosas acaban. Tu pareja te deja. Alguien que amas mucho fallece. O una etapa de tu vida termina de forma distinta como habrías deseado. Sigues adelante como puedes y, más tarde que temprano, aceptas la situación, o al menos la parte más racional de ti, porque el corazón continúa atascado en esas viejas heridas, dudas y lastres emocionales que van jodiéndote silenciosamente sin que te des cuenta. Son los conflictos emocionales sin resolver. Son esas situaciones en la vida que provocan un sufrimiento tan grande que la mente pone en marcha diferentes mecanismos de defensa para dejarla a un lado. Estos pueden ser la negación, la disociación, la represión, la idealización o la racionalización, entre muchos otros. Esto implica que no se ha identificado ni sentido ni regulado esas emociones vinculadas a la situación vivida. Esto explica los síntomas que puede tener una persona que tiene conflictos emocionales, como pueden ser represión o bloqueo emocional, negación emocional, descontrol emocional, desconexión emocional con las demás personas, conflicto entre emociones contradictorias, enganche emocional y búsqueda de emociones placenteras, aun y hagamos daño a los demás. La represión emocional se produce cuando bloqueamos la aparición de una emoción. Es decir, somos conscientes de lo que nos ocurre, pero no queremos expresar la emoción o no sabemos cómo expresarla, quedando así en una emoción contenida. De alguna manera, esa falta de expresión emocional implica una falta de trabajo con nosotros mismos. La represión emocional puede llegar al extremo de impedir a la persona sentir algunas emociones en base a un convencimiento. No tiene derecho a sentirse así. La represión conduce de manera directa a la falta de libertad interior por los axiomas en los que se basa y la confusión que genera.
Cuando las emociones desagradables, como la tristeza, no se expresan, este malestar se va acumulando, al principio de manera silenciosa, después con sufrimiento, hasta que la persona no puede más y termina explotando. Incluso según Pablo Fernández Berrocal, profesor titular de Psicología de la Universidad de Málaga, mencionó que reprimir las emociones puede desbocar en trastornos psicosomáticos, es decir, que puede dar vida a enfermedades físicas como la diabetes, el cáncer, las hemorroides, gastritis, entre otros más. La negación emocional es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a las emociones, negando su existencia o su relación o relevancia con la persona. Es decir, nos oponemos a nuestras emociones e intentamos no sentirlas. Cuando esto ocurre, la emoción empieza a cobrar más protagonismo en nuestro cuerpo, produciendo efectos desagradables que no asociamos con ella. Es por ello que a veces las somatizamos, de manera que se manifiestan en nuestro cuerpo en forma de tensión muscular, por ejemplo. El descontrol emocional implica los ataques, el que realiza una serie de emociones alimentadas por imágenes mentales que provocan dolor en la persona, llevándola a actuar de manera equívoca y a tomar decisiones que, con cabeza fría, no hubiera tomado. Cuando se produce un descontrol emocional, es habitual que sean las emociones las que tomen el control de nuestra manera de pensar y de actuar. Una pérdida de control que puede derivar en acciones con consecuencias negativas importantes. La desconexión emocional es un mecanismo de defensa que provoca problemas para conectarse emocionalmente. Es como si hubiese una interrupción del ciclo emocional. Este mecanismo trata de evitar la repetición de sufrimientos del pasado y alejar la posibilidad de daño, pero no permite la participación saludable en la vida. En ocasiones, el vivir con el piloto automático siempre encendido hace que nos percatemos de las emociones que realmente sentimos. El conflicto entre emociones contradictorias. Un conflicto emocional muestra un nudo interior que produce malestar y que debe la persona de resolver. Se trata de un enredo que produce un punto de bloqueo. Conflictos emocionales que pueden ser más difíciles de identificar, ya que se observa de una forma visible. Sin embargo, sí se sienten. Nos movemos en extremos y estamos empeñados en que las cosas sean blancas o negras, cuando pueden existir una escala de grises. Esto mismo sucede con las emociones. Creemos que no podemos experimentar más de una emoción a la vez cuando en realidad es que sí. Es más, hasta podemos mezclar las emociones. El enganche emocional. A veces nos cuesta desprendernos de algunos estados emocionales, es decir, nos quedamos anclados en una emoción asociada a un hecho pasado. La causa más probable puede ser un trauma no resuelto o una emoción no procesada de forma correcta. La práctica de soltar o la meditación pueden aportar buenos beneficios a la hora de conectarnos con las emociones presentes, en lugar de estar conectados a emociones asociadas de hechos pasados. Y dentro de la búsqueda de emociones placenteras, el problema aparece porque la persona no es capaz de tolerar la frustración. Esto puede deberse a que nunca se ha permitido experimentar emociones desagradables. Son personas que solo buscan emociones placenteras o agradables. No obstante, del mismo modo que hemos aprendido patrones de comportamiento que nos causan malestar, también podemos aprender otros más adecuados y adaptativos. Se trata, por tanto, de desaprender las respuestas que nos están causando dolor y aprender algunas nuevas que nos hagan sentirnos mejor. Es hora de entrenar nuestra inteligencia emocional. Una nueva forma de detectar si de verdad la resolviste o continúas cargando con ciertos conflictos emocionales son las siguientes señales. Número 1. Desconectar emocionalmente mientras se relata el acuerdo. Es decir, uno habla de ello sin sentir ninguna emoción, solo desde la racionalidad. Número 2. Sentir una respuesta emocional desproporcionada que no puede controlarse como si hubiese sucedido ayer cuando se hablaba de ello. Número 3.
Evitar hablar de tema o recibir comentarios. Número 4. Tener idealizado el suceso viendo solo lo bonito de la situación. La sabiduría popular te diría que con algo más de tiempo acabarías superándolo. Sin embargo, esto no es así, ya que muchos de los sucesos traumáticos o dolencias o conflictos emocionales que tenemos en nuestra vida puede ser la sanación un proceso de meses o de años, ya que la cura está dentro de nosotros. En determinada situación puede ser de ayuda sentarse a hablar con otra persona involucrada en el conflicto, pero en absoluto es necesario. El apadrinamiento, la tribuna, el buscar la ayuda es algo esencial para salir de estos conflictos emocionales. El principal obstáculo que encuentra es que las personas huyen a toda costa del dolor. Las personas que huyen del dolor jamás podrán recuperarse, ya que uno de nuestros pasos lo menciona: la piedra angular del crecimiento es el dolor. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos que te hayas quedado hasta el final de este video. Te invitamos a que te suscribas y a que nos dejes en la parte de los comentarios qué temática te gustaría que tratáramos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Felices 24 horas y hasta la próxima.